Hola amigos, bienvenidos a esta edición que antes era exclusivamente de los domingos, pero ahora puede salir el sábado, en la tarde, en la noche posiblemente, dedicado en este caso a historias extraordinarias, hechos históricos, acontecimientos, eventos que o son muy curiosos o tuvieron efectos importantes o tienen un significado descomunal, en fin, he buscado ese tipo de materiales como fue la batalla de Cannae, que vimos el domingo pasado, el sábado en la noche y el domingo pasado, y ahora es el muro de Berlín, que es un hecho, un muro, un objeto y un fenómeno político que muchos de ustedes, los más jóvenes, no tienen idea porque ni siquiera habían nacido. No es que sea algo muy retirado en el tiempo, muy antiguo, pero para la gente de 20, 30 años que o no habían nacido o andaban en triciclo todavía, estos hechos se confunden casi con el asesinato de Julio César, como algo en un pasado muy remoto. La caída del muro de Berlín tuvo muchos efectos, muchos significados, y de eso vamos a tratar de avanzar un poco en el curso de este programa, que dura solo alrededor de 30 minutos. Así que partamos con lo siguiente. Partamos con la caída y después vamos a ir a la construcción. Se habla de la caída del muro de Berlín cuando en un día concreto, en un día específico que está marcado en el calendario, el 9 de noviembre de 1989. Es decir, hace 35 años atrás. O sea, muchos de ustedes no habían nacido. Simplemente el muro que dividía Berlín Occidental de Berlín Oriental fue derribado. Primero fue cruzado, las entradas que permitían el paso de un lado a otro, y después fue demolido por la gente. Ustedes podrán buscar y van a encontrar, sin duda alguna, en YouTube, visiones, imágenes, videos de ese acto de gente demoliendo, otros dejando un muro para pintar, como si fuera un fresco, así de un edificio de la antigüedad. Ahora partamos con la construcción del muro. El muro fue erigido increíblemente, a pesar de lo largo, el muro que dividía Berlín, solamente la ciudad, tenía 45 kilómetros de largo, fue construido en una noche, prácticamente en una noche y un día. Se instalaron gente a construirlo a lo largo de todo el lugar donde se iba a construir y lo erigieron sorpresivamente. Fue eso hecho el 19 de agosto de 1961. ¿Por qué se erigió? ¿Cómo se erigió? Es lo que vamos a ver ahora. Tenemos que ir un poco más atrás. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, lo que es ahora Alemania quedó dividida en 4 partes, a cargo de los aliados Rusia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. La parte rusa, ocupada por el ejército ruso, tenía dentro de ella a Berlín. Entonces, Berlín además fue, digamos, una ciudad al principio, por así decirlo, que era como un enclave del lado occidental y donde la gente podía circular libremente por toda la ciudad. Pero eso empezó a ser cada vez más complicado para el mundo socialista comunista, porque la gente empezaba a irse del mundo socialista, del paraíso comunista, por Berlín. Puesto que podían moverse por Berlín, iban a la parte, digamos, todas las partes eran Berlín, no había una división, y de ahí de Berlín se las arreglaban para salir del área soviética y entrar al área norteamericana, francesa o inglesa. Era una hemorragia de gente que se quería ir. Yo aquí tengo una cifra. Entre el año 1949, año del nacimiento de vuestro servidor, dicho sea de paso, y el año 1961, hasta antes que se construyera el muro, 3 millones de ciudadanos abandonaron la República Democrática Alemana, que es el nombre que se dio la parte comunista de Alemania.
república democrática. Siempre le ponen el adjetivo democrático a los regímenes menos democráticos que jamás hayan existido. 3 millones de personas. 3 millones de los cuales la mayoría eran jóvenes. Los jóvenes son los que buscan nuevos horizontes. Los viejos tendemos a quedarnos donde estamos. No nos queda mucha vida, ya hicimos nuestra vida, tenemos menos energía, somos más, no tenemos esperanza de ninguna cosa, no estamos pensando en carrera, no estamos pensando en hacernos nada porque estamos al final. Entonces son los jóvenes los que se mueven. Siempre ha sido así. La emigración la protagonizan gente joven. 3 millones. O sea, piensen ustedes, es más o menos lo que está pasando hoy en día con Venezuela. La gente se va porque no le gustaba. Uno se va de un lugar porque no le gusta, porque es malo, porque se vive mal, porque uno es oprimido, porque no hay futuro, porque se vive como las pelotas. Si no, uno se queda. Se fueron. 3 millones se estaban yendo. Muchos jóvenes, muchos trabajadores, muchos profesionales. Entonces el asunto empezó a discutirse en distintos ámbitos de la Parashtik comunista, de la República Democrática Alemana y también en el resto del Pacto de Varsovia, del mundo comunista, donde está Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, la Unión Soviética, etc. Y entonces decidieron finalmente de la noche a la mañana construir un muro. Y lo construyeron. Y el muro no solamente en Berlín, sino que el muro tenía otros 115 kilómetros que rodeaban o que ponían un límite hacia la parte oeste, hacia la parte, digamos, que era el trecho que llevaba a los sectores, digamos, del mundo libre, digamos como son las cosas, el mundo libre. No es tan libre, pero es mucho más libre que el mundo comunista. Y pusieron guardias fronterizos, pusieron nidos de ametralladoras, o sea, torres con ametralladoras, como en un campo de concentración. Berlín, la parte oriental, la parte comunista, se convirtió en un campo de concentración y ustedes pueden ver las fotos y ustedes pueden ver los videos. La gente que intentaba cruzar se encontraba con que en el suelo habían minas antipersonales y se les disparaba. Según cálculos que se han hecho, hay dos cifras. Hay una que habla de más o menos 200 muertos sin contar los heridos. 200 muertos por efecto de las minas de fragmentación antipersonales o por las balas de los guardias fronterizos. Y el instituto, hay otra cifra que tengo por acá. 125 muertos según el Centro de Estudios de no me acuerdo cómo, un centro de estudio. 125, bueno, más de 100, entre 100 y 200 muertos. Ustedes pueden ver imágenes, esos videos existen. Hay un famoso video en que un guardia fronterizo suelta su rifle y salta el muro de alguna manera. No era un muro muy bajo, tenía como 3 metros de alto, más o menos. De algún modo se encaramó y pasó al otro lado. Son imágenes impresionantes. Hay imágenes de los que son baleados tratando de llegar al muro y saltarlo. Y a pesar de que era un muro entonces que constituía a Berlín Oriental en un campo de concentración, revelando claramente la naturaleza de los regímenes comunistas de los cuales la gente se quiere huir y a la cual a la gente la quieren mantener ahí a la fuerza, el pretexto que dieron en Alemania Oriental fue que era, y ustedes, esta retórica les va a parecer bastante similar a la que uno escucha hoy en día en los partidos comunistas del presente, incluyendo el nuestro, el tipo de retórica que usan. Lo llamaron el muro de protección antifascista. Era un muro para proteger, no para impedir que se arrancaran del mundo comunista, sino que para impedir que la gente feliz en el mundo comunista fuera víctima del hostigamiento del mundo, del fascismo. Muro de protección antifascista. El lenguaje de siempre, la retórica comunista siempre da vuelta al mundo. Todo es al revés, como en esa novela de Orwell, donde el Ministerio de la Paz el Ministerio de Guerra se llamaba Ministerio de la Paz, y todo era así. Entonces, y decían, es para proteger la voluntad popular, estoy aquí traduciendo del alemán directamente, es para proteger a la voluntad popular que quiere construir que quiere construir un Estado socialista. Era de protección el muro. Es como que en una cárcel dijeran que las rejas son para proteger a los internados de la
hostilidad del mundo de los ciudadanos que están en libertad, ¿no? Que son todos fascistas, por supuesto. ¿Qué les parece? Pero lo que pasó es que el mundo comunista en su totalidad se empezó a descomponer. Empezó, como ocurre con todos estos experimentos totalitarios manejados por un déspota o un partido despótico con un intento de manejar la economía, manejarlo todo, instaurar y oprimir a la gente con una ideología oficial, la ideología comunista, tratar de organizar la economía desde arriba para abajo, lo cual nunca ha funcionado, nunca pudo funcionar. De hecho, la razón por la que se derrumbó el mundo comunista en general fue por eso. Porque por último, les voy a decir, seamos francos, la gente puede aguantar hasta la opresión mental. A mucha gente le importa un huevo porque no tienen actividad mental para empezar a hablar. No son pensadores que estén preocupados de que les están imponiendo una doctrina porque en realidad viven en el día a día. Pero cuando les tocan el bolsillo, cuando la gente siente que no tienen que hacer cola para comprar pan, cuando ven que no hay ningún progreso económico, cuando viven con racionamiento, cuando viven con una tarjeta especial para comprar tantos gramos de mantequilla a la semana, cuando ven además que hay gente en otro lado, en este caso el Berlín occidental, la Alemania occidental, donde la gente prosperaba porque la economía alemana ya estaba creciendo rápidamente y la gente estaba empezando a vivir bien, ustedes comprenderán que eso, ahí sí que ustedes tocan un nervio sensitivo en las poblaciones por poco interesadas que tienen las ideas, que no les importa que haya un señor que manduquea, no les importa que el líder, como ustedes pueden ver ahora que ocurre en Corea del Norte, en China, hay retratos del líder por todas partes convertido en una especie de dios que hay que venerar. No les importa siempre y cuando tengan un plato caliente en la mesa, siempre y cuando puedan sentir que van a prosperar económicamente. Si no, entonces se empezó por razones económicas, por un lado, por el ejemplo que daba el mundo occidental. Se empezó todo el sistema socialista a entrar en una crujidera. Esa es la razón por la cual en un momento dado aparece esta figura que intentó reformas en Rusia, que fue Gorbachev, que intentó lo que llamó la perestroika, que intentó terminar con la censura, con la opresión, con la asfixia, y trató de hacer funcionar la economía, pero no le funcionó la economía. Sencillamente no funcionan las economías de comando central. Nunca han funcionado y jamás van a funcionar. Ni aunque hubiera una superinteligencia artificial. Porque no es ese el punto. Pero eso es tema para otro programa. ¿Por qué no pueden funcionar? El hecho es que se estaba deteriorando. Y uno observa eso en la clase de líderes que fueron apareciendo en la Unión Soviética. A partir de Khrushchev, que en el año 56, en una asamblea del Partido Comunista, reconoció todos los crímenes cometidos por Stalin. Reconoció una parte de los crímenes, una parte menor. Lo que le preocupó a Khrushchev y lo que le preocupó a sus camaradas de partido eran los crímenes contra miembros del partido. No le preocupó el crimen mucho mayor cometido contra civiles de la sociedad soviética. Millones, los del Gulag. Bueno, están las novelas de Solzhenitsyn, si ustedes quieren ver ese mundo de campos de concentración. El archipiélago Gulag era un archipiélago de campos de concentración. Y los que no estaban en los campos de concentración oficiales, con alambradas, con torres de vigilancia, con ametralladoras y con focos así para que nadie se escape, ustedes lo han visto en las películas, ese tipo de cosas, vivían en ese otro campo de concentración que era la Unión Soviética misma, donde había que pedir permiso incluso para viajar de una ciudad a otra, no digamos fuera del país. Hay una película que está, no sé si está disponible todavía en estas plataformas como Netflix o HBO, o que sí o no, que se llama ¿cómo se llama? Sacrificio de Peón, que es la historia de esta match por el Campeonato Mundial de Ajedrez entre Fischer, norteamericano, y Boris Spassky, ruso. Ese fue en el año 71, si no me equivoco, si no me acuerdo mal, y se llevó a cabo en Finlandia. Vean la película porque es interesante, porque ahí aparece, hay un actor muy bueno que hace de Spassky, cómo no anda solo, anda rodeado siempre de unos comisarios.
de unos tipos que están viendo lo que hace, lo que dice, lo que piensa. Así era cuando permitían a alguna estrella del deporte, alguna cosa salir de Rusia, no salía solo. Salía acompañada, las delegaciones acompañadas de comisarios políticos. Bueno, ese era el mundo que se estaba empezando a destruir por dentro. La caída del muro de Berlín se produjo porque estaba podrido por dentro el sistema entero. Es un hecho puntual que refleja una situación masiva y sistémica del mundo comunista. Y esa corrupción parte por la cabeza, por la mente. Cuando la gente de la élite, no solo la gente de abajo, que ya está disconforme, sino que la gente que dirige todo el tinglado, la élite política, industrial, intelectual, ya empieza a perder fe, ya no creen en lo que creían. Ya no están dispuestos, por lo tanto, a tomar acciones, como ocurrió en la época de Stalin o en la época de Lenin, criminales para mantener su sistema. Empiezan a debilitarse internamente. Lo hemos vivido en Chile. Digamos, es lo que le pasó acá a las derechas. Se descompusieron internamente. No fueron capaces, cuando vino la insurrección, de tomar medidas decisivas. Estaban descompuestos por dentro. Y cuando se descompone por dentro un régimen, cuando ya sus élites no creen en lo que creían, cuando la doctrina oficial de la iglesia, digamos, ya empieza a convertirse casi en un chiste entre los propios miembros de esa iglesia. Entonces, la capacidad para reprimir y para impedir, para arrinconar, desaparece. Porque el poder, amigos míos, no es, como decían algunos tarados, que recuerdo yo de la época en que yo era más joven, el poder está en el fusil. No, el poder nunca ha estado en el fusil es un objeto inerte que funciona solo si hay alguien que aprieta el gatillo. Y para apretar el gatillo tiene que haber una decisión de apretarlo. Y para tener la decisión de apretarlo hay que tener un motivo. Y el motivo es una representación mental que deriva de muchas circunstancias. El soldado que aprieta el gatillo es porque cree en lo que está haciendo, cree, por ejemplo, en la defensa de su país, voy a poner en un caso en blanco y negro, sabe o cree que si no lo hace va a ser juzgado por una corte marcial, cree o sabe que el resto de sus camaradas de armas van a apoyar una decisión contra él si no le aprieta el gatillo. En fin, una serie de representaciones mentales acerca del entorno llevan a apretar el gatillo. Bueno, en este mundo comunista que se estaba descomponiendo por dentro, no había esa decisión. Antes de continuar y llegar al punto culminante, permítanme recordarles algunas cosas. Suplemento Vito, estimados amigos, para sus mascotas, perros y gatos. Una cucharadita de este suplemento y el pellet común y corriente que usted les compra. El pellet normal, bueno, pero normal, se convierte en un super pellet premium que va a mantener a sus mascotas en mucho mejor estado de salud. Usted se va a evitar muchas visitas al veterinario que son bastante costosas. Sus animales van a estar felices, por lo tanto va a estar feliz usted. Suplemento Vito se encuentra en el sitio de ellos o en casi todas las mascoterías lo tienen también. Continúo con las conversas numéricas de este ingeniero de la Chile que le da cursillos a niños que tienen problemas con las matemáticas, que les cargan las matemáticas y los convierte, les hace ver la luz, les hace ver la matemática desde otro ángulo, como debiera ser en los colegios, pero no ocurre lamentablemente. A veces los profesores de matemáticas no saben matemática hoy en día. Él los convierte, los hace ver la matemática como debe ser, y ese niñito no va a tener nunca más problemas con las matemáticas, y eso significa que su vida completa va a cambiar, porque incluso cuando llegue el día de decidir por una carrera, no va a estar pensando, como hacen muchos chicos, cualquier carrera menos una que tenga matemáticas. ¿Quién no ha escuchado esa frasecita? Además ofrece cursos de preparación para la prueba de aptitud, de selección universitaria, no sé cómo se llama ahora, y otros de programación para niños chicos, muy entretenidos son, por supuesto, hechos a nivel de los niños, con un lenguaje de programación para niños, muy entretenidos, los disciplinan, los forman, súper importante. Y si usted detecta un niñito, un hijo suyo, un nieto, un sobrinito, que da muestra de estar bien dotado, para fortificar eso y que no se pasme en el contacto con la medianía, este tipo de cosas son importantes. Psico con Patricia Stocker, un grupo de profesionales a cargo de registrar su marca comercial en Chile y el extranjero y conservarla, renovarla, lo que sea necesario para que usted viva en paz. Y termino el bloque con chiletributa.cl, un conjunto de contadores colegiados
con años de experiencia que se hacen cargo de la tributación de su empresa para que no tenga ningún problema. No solo de la empresa, de la corporación, de la persona, del, digamos, eso, ¿cómo se llama? Bueno, como sea que se llame. La personalidad jurídica, digamos, de la empresa, sino que también la personalidad de carne y hueso de los empleados, de los ejecutivos que tienen que hacer también declaraciones. Todo eso y mucho más, todo lo que acompaña al proceso de tributación a cargo de profesionales con años de experiencia y que garantizan su trabajo. Bueno, la creencia en el sistema, la capacidad de las élites para imponerlo, la capacidad de las masas no para aceptarlo gustoso, sino que por último para tolerarlo. Las élites creen. Las masas hacen que creen. O como decían los trabajadores de la fábrica en la Unión Soviética, ellos simulan pagarnos y nosotros simulamos trabajar. Bueno, se estaba la cosa descomponiendo aquí. Los franceses tienen una frase muy ilustrativa de que es así como ocurren los cambios sociales, son cambios mentales. Dicen, les poissons commencent à se pourrir pour la tête. El pescado comienza a pudrirse por la cabeza. Por la cabeza comienza a pudrirse un régimen. Ya no se cree en él. Ya no se está dispuesto a cualquier barbaridad para mantenerlo. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que ya se estaba empezando a desintegrar, empezaban a aflojar las cosas. Partió esto en Hungría, en el mundo socialista, que ya no empezó a poner tantas dificultades para que la gente saliera del país, cruzara a un país fronterizo, a Austria en este caso, arrancando del régimen. Empezaron a haber filtraciones por todos lados. Y empezaron a haber presiones en Alemania Oriental, o sea, en la República Democrática Alemana, al punto incluso que hubo concentraciones de protesta contra el régimen masivas. Aquí tengo anotada una que se produjo el año 61 en Leipzig. Así es, en Leipzig. Entonces, la élite política, en esa época encabezada por Erich Honecker, que ustedes recordarán a ese personaje, los más viejos por lo menos, empezaron a ver, bueno, ¿qué hacemos? Empezaron a vacilar. Digamos, esto se habría ventilado simplemente sacando los tanques a la calle, como había sido el sistema usado por los rusos en Hungría, precisamente, en la Alemania, en Checoslovaquia, con los tanques rusos. Se acababan las protestas. Ahora ya no había la decisión de sacar tanques. Estaba podrido por dentro. Le poisson commence à se pourrir pour la tête. Entonces empezaron a discutir a ver cómo aligerar estas prohibiciones para moverse. Y en un momento dado deciden promulgar una ley nueva que permitiría salir sin pedir permiso, sin dar millones de explicaciones. La cosa se difundió por las redes sociales. No, las redes sociales no existían todavía. Por las redes de comunicación, incluso formales, la televisión, la radio. Y inmediatamente la gente interpretó eso como que ya se podía hacer. Y llegó la gente en masa. El 9 de noviembre de 1989, a los muros donde habían, por supuesto, puertas para pasar al otro lado totalmente vigiladas. Algunos podían moverse, digamos, de un lado a otro, pero eran vigilados, qué sé yo. No llegaba y pasaba cualquiera. Llegaron a esas puertas y empezaron a cruzar. Y los soldados que estaban ahí, que a pesar de que no habían recibido ninguna orden, que no se había oficializado esto, estaban también ya desmoralizados, no habían órdenes, olfateaban este clima distinto, olfateaban que el poisson estaba pourri, que estaba podrido, y no dispararon, no se disparó un tiro, y la gente empezó a moverse de un lado a otro. En Berlín Occidental, los berlineses del lado occidental, empezaron a saber de esto que empezaba a ocurrir y salieron a las calles a recibir a los que cruzaban por estas puertas y los abrazaban, y empezó a ocurrir un fenómeno colectivo que ya era imparable, estimados amigos, y pronto, no sé si esa misma noche o al otro día, empezaron algunos con martillos, con chuzos, a echar abajo el muro, y así se vino abajo todo. Y eso simboliza, más que símbolo, una cosa bien concreta, el derrumbe no solo de un muro, sino que de un sistema. Se vino abajo. Alemania Democrática, renunció Honecker, renunciaron todos, se vino abajo. Ya no estaba el dominio del Partido Comunista, nadie lo iba a apoyar, el ejército no movía un dedo.
estaba podrida la cabeza, ya no había fe, ya no se creía, no se consideraba legítimo disparar o hacer cualquier cosa represiva, coercitiva, ¿para defender qué? Yo recuerdo, estimados amigos, antes que esto ocurriera, en los años 60, y esto ocurrió en el 89, en los años 60, había en Chile un personaje político, un economista del Partido Radical, del área izquierda del Partido Radical, muy conocido, incluso casi fue candidato a la presidencia en un momento dado, pero en una de esas eh, elecciones en que fue Salvador Allende, no sé si en la segunda, en la tercera, uno de los posibles precandidatos de la izquierda era este señor que se llamaba Alberto Baltra. Quizás los más viejos que ven este programa se acordarán, les sonará el nombre. Pero los que no les suene, o si les suena, da lo mismo. Era un intelectual, un economista, un tipo que había escrito un montón de libros de economía, un tipo respetado, de la izquierda, del Partido Radical. Y yo recuerdo un libro, pues yo le leí varios libros de él. En esa época yo era cabro chico, tenía, qué sé yo, 13, 14 años, pero yo ya leía bastante. Y recuerdo un libro de él que no me he podido acordar de cuál fue el que en el que aparece. Creo que el libro se llama Tres países del mundo socialista. Y uno de esos países que analiza es la República Democrática Alemana. Y hay una fervorosa defensa del muro de Berlín. Tal como ahora, aunque no se atreven ya a decirlo y menos a escribir libros al respecto, hay muchos de los sectores llamados progres ahora, porque tampoco se llaman comunistas, ahora son todos progres. Todo es ahora camuflado, precisamente por los desafueros, por los estropicios del mundo comunista. La historia está ahí a la vista, entonces hay que empezar a cubrirse. Entonces, hay gente que apoya fervorosamente a Corea del Norte. Desde luego apoyan fervorosamente a Cuba, eso sí que no lo andan ocultando. Apoyan fervorosamente a China. E incluso algunos de ellos, por rebote, tienen simpatía con la Rusia de Putin y la guerra de agresión contra Ucrania. En esa época, Alberto Baltra y seguramente muchos otros, seguramente la totalidad del Partido Comunista, defendía el muro de Berlín como el muro de protección antifascista. Yo me acuerdo que leí ese libro y los argumentos que dio Baltra eran económicos, los mismos argumentos, digamos, la narrativa oficial de los comunistas, que esto era una agresión económica. Era una agresión económica que la gente se quisiera ir de la pobreza y de la opresión. Pero como siempre dan vueltas las cosas, era una hostilidad del mundo occidental. El mundo occidental cometía el acto hostil de ser más próspero y más libre que el otro lado. Entonces había que crear un muro. Es increíble. Me acuerdo el libro, incluso era un libro color amarillo. Fíjense, me acuerdo ese detalle. Y tiene que ser ese, Tres países del mundo socialista, porque no, yo pensé en un momento dado, creí que había escrito un libro especial sobre el muro de Berlín, pero no. Tiene que estar en ese libro. Quizás alguno de ustedes lo tenga ahí, yo no, en su biblioteca y pueden verificarlo. O sea, en ese entonces, como ahora, los fieles, los devotos, los feligreses de una ideología, como ocurre con las religiones comunes y corrientes, están dispuestos a explicarlo todo, a justificarlo todo, a defenderlo todo, no importa lo que pase. Baltra sabía perfectamente que había gente que moría tratando de arrancar de Berlín Oriental. Baltra sabía perfectamente cómo funcionaba ese mundo, pero lo defendía. Ustedes dirán, ¿pero cómo defienden esas cosas ayer y ahora? ¿Cómo defienden cosas indefendibles? Yo les voy a decir cuál es el racional que está en el fondo de esas defensas. El racional de esas defensas es, por así decirlo, lo siguiente. Lo voy a expresar en vez de mantenerlo como un pensamiento tácito en la mente de ellos. El pensamiento es el siguiente. Esas cosas terribles que ocurren, compañeros, efectivamente hay estas distorsiones, efectivamente han matado gente tratando de cruzar el muro, efectivamente hay un culto a la personalidad, efectivamente esto y aquello, pero hay que defenderlo porque a pesar de todas sus distorsiones, ese es, por así decirlo, están haciendo ahí un mundo nuevo que va a ser muy superior al actual y a pesar de todo, que el nacimiento viene mal, que con el niñito viene con, no sé, al revés de como debiera, que está sangrando la mamá, que está quedando la crema. A pesar de eso, una criatura nueva de un mundo mejor. Entonces, a pesar de todo, tenemos que defenderlo. Eso es. Esa es la mentalidad.
Es como los católicos, que cuando hubo el máximo de escándalo y estaba en primera plana el tema de los curas pedófilos, no dejaron de ser católicos por eso, sino que seguramente decían, bueno, sí, hay curas pedófilos y hay unos desgraciados, esos curas debiéramos patearlo en el culo, pero en la iglesia. No podemos dañar a la iglesia porque la iglesia a su vez representa, qué sé yo, nuestro camino al cielo, a la salvación. Hay una razón final superior que justifica todo. O sea, el pensamiento de Maquiavelo, la razón, el fin justifica los medios, ahí está. Y supongo yo, no sé, no, Baltra murió hace rato, qué es lo que habría en la cabeza de Baltra. Pero me parece que debe ir por ahí la cosa. Lo mismo pasa con los comunistas de ahora que defienden el mundo horrible, un campo de concentración completo que es Corea del Norte. Fíjense ustedes lo que ha pasado con los soldados que enviaron a luchar por Rusia. Lo primero que hacen es atiborrarse comida porque viven hambriados en Corea del Norte y de trago. Y luego, si pueden, se desertan. Todos quieren arrancar de una manera u otra de sus mundos. Esa es la verdad. Todos. En China no pasa. ¿Saben ustedes por qué? Por lo que les dije al principio, por la cuestión económica. Ya les voy a explicar eso, o les voy a recordar, más bien dicho, porque todos sabemos. Pero antes de eso les voy a recordar, amigos, al pintor Rodrigo Calderón Martínez, que está disponible para pintar retratos al óleo de su familia, toda ella o parte de ella o usted, para tener, como se hacía antiguamente antes de la fotografía, retratos familiares al óleo, que es una cosa mucho más interesante y mucho más valiosa que una foto, sobre todo si la hace un pintor talentoso como es este señor Rodrigo Calderón. Continúo con Trade In, la empresa que sirve a las empresas chilenas buscándole en todo el mundo el mejor proveedor por la calidad del producto y por el precio. Si usted se tiene que abastecer, como todos, en el extranjero de mercaderías terminadas o de insumos, póngase en manos de Trade In para que le traiga lo mejor, al mejor precio, cosa que usted pueda entregar la mejor mercancía y mantener a su clientela satisfecha. Trade In. Sigo con Oxibiota, que ya conocen, este producto, un polvito mezclado con agua que se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted va a destruir de raíz los malos olores, esos que salen del refrigeradero de la cocina, o que salen del desagüe de la tina de baño, o que salen de la cámara de la casa, o que salen de donde sea, porque se está descomponiendo materia orgánica por obra y gracia de las bacterias anaeróbicas. Bueno, llegan las nuestras, llega la caballería que usted ha producido en una ollita, por ejemplo, y destruyen esas otras bacterias y se acabó entonces el mal olor porque se acabó la descomposición. Súper simple, muy duradero, muy eficaz. Lo hemos probado en nuestra casa, funciona a las mil maravillas. Sigo con González y compañía, un buffet de abogados penalistas a cargo de temas penales que son los más serios. No es un buffet común y corriente, han ganado casos importantísimos, son de los 2, 3 o 4 buffets penalistas más exitosos de Chile. Así que si usted tiene un problema de ese tipo, póngase en contacto con González y compañía. Y termino con el arquitecto Diego Sándor, que vive en el sur de Chile, y si usted va a construir en alguna parcela o va a remodelar una casa, póngase en sus manos porque el hombre tiene un talento salvaje para crear espacios interiores y exteriores que usted no va a encontrar con ningún otro arquitecto. Fuera de eso, él participa del primer día hasta el último en la construcción para que hasta el último detalle esté bien hecho. Bueno, así que Baltra escribió este libro y defendió el muro, así como ahora defienden al enano ese que dirige Corea del Norte, así como defienden el régimen de Cuba, que vive en la pobreza también, no tienen agua, no tienen electricidad, no tienen nada, y llevan no cuántos años llevan desde el año 59 viviendo en el paraíso comunista. Todavía no han podido construir el paraíso comunista, parece. Y por supuesto le echan la culpa a Estados Unidos, como siempre, hay que echarle la culpa a alguien. Bueno, así es que el derrumbe del muro de Berlín fue el derrumbe del mundo socialista, que se expresó en muchas cosas y físicamente en eso, que es probablemente el episodio más dramático de este derrumbe que ya se había producido en los espíritus incluso de los dirigentes. Por eso que luego caería la Unión Soviética, un poquito después. Un poquito después cayó la Unión Soviética, cayó todo el mundo socialista de un paraguaso. ¿Por qué sería, no? ¿Cómo es posible que se caiga un tipo de sociedad completo? Se desplomó en todos los países del Pacto de Varsovia del mundo socialista. Y volviendo a China ahora,
La explicación de por qué allá no tienen problemas con la salida de gente, aparentemente. Usted ve, por ejemplo, yo estaba en París y de repente llegan unas turbamultas de chinos muy desagradables porque escupen, se tiran peo, se mojan, se suenan así en la calle, llegan en masa. Porque en China, por lo menos hasta hace unos años atrás, ahora la situación ha empezado a derrumbarse, la economía estaba bien. ¿Y por qué? Porque no era una economía comunista, era una economía híbrida, llamémoslo así, donde hay todavía empresa privada y por lo tanto funcionaba. Y muchos chinos se enriquecieron, salieron de la pobreza absoluta del mundo chino. No todos, pero muchos millones. En un país de 1.400 millones de habitantes, con que el 20% salga, estamos hablando de 280 millones de personas. La economía es la base. La economía es la base que permite a un régimen, digamos, tener que construir muros o no. Claro que no crean ustedes que los chinos son tan libres. Por ejemplo, los estudiantes que mandan, que van a otros países a estudiar alguna cosa, por ejemplo, a Estados Unidos, a la universidad norteamericana, están vigilados de una manera o de otra. Ahora no necesitan poner un comisario, hay otras tecnologías. Tienen que volver a su país, están sus familias, hay una serie de mecanismos por los cuales incluso tienen que colaborar en labores de espionajes. Usted es alumno de un profesor de física o matemática en Princeton. Bueno, manda información de cosas interesantes que nos pudieran servir a nosotros. Pero claro, son más libres de todas maneras para moverse que los rusos de la época del comunismo, de la época de Stalin, por ejemplo, donde no se podían mover más que a la tumba, los disidentes. Bueno, amigos, fue un hecho extraordinario, visual, físico. Yo creo que nunca antes, salvo quizás el saqueo de Roma en el año 410 después de Cristo, un hecho concreto, físico, había sido tan representativo de un derrumbe de una civilización. Bueno, la caída de Roma en manos de los... ¿Quiénes eran estos? Los visigodos. Sí, esas fueron esas tribus germánicas. El saqueo de Roma en el año 410 fue un hecho físico que produjo una conmoción gigantesca en el mundo de la antigüedad. Y fue porque se estaba viniendo abajo todo eso hacía rato. Pero hay pocos equivalentes a la caída del muro de Berlín. Realmente poco. Pueden haber otros, voy a tratar de investigar para ver si encuentro para el próximo programa de esta clase. Pero volviendo al muro de Berlín, es una de las cosas más espectaculares porque además tenemos videos, tenemos imágenes, está lleno. Hay documentales completos sobre la caída del muro de Berlín que yo los invito a ver si están interesados en este fenómeno ocurrido el 9 de noviembre de 1989. El derrumbe del muro, el derrumbe del mundo socialista, el derrumbe del comunismo, porque fue el comunismo una de las peores cosas que le ha pasado a la humanidad. En conteo de muertos, en pobreza, en opresión, etc. Bien, eso sería, pero aún así hay fieles que no. Bueno, eso será para otro programa, el tratar de entender por qué hay gente que se queda pegada a una ideología a pesar de todo. Que creo que lo habrá en algún programa. Bueno, será para otra vez. Mientras tanto les digo bye bye, nos estamos viendo en la semana. Chao.